Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? Buen principio de semana. Todos los analistas económicos de diferentes partes del mundo y también diferentes idiomas están hablando de algo que se ha publicado recientemente en el mes de agosto, y es que al parecer la gigante, la directora de portafolios de inversiones más grande del mundo, BlackRock, está abandonando el mercado norteamericano. Es decir, ellos hacen comunicados, tienen un sitio, el sitio BlackRock, ahí lo vemos, el comunicado de agosto, y ahí claramente ellos explican que empiezan a retirarse del mercado americano. Y vamos a leer esto. Yo, por supuesto, he hecho una traducción al castellano, pero bueno, vamos a poner la realidad sobre la mesa y vamos a preguntarnos, ¿ustedes creen que la empresa más grande del mundo en gestión de finanzas, ¿sí? Que tiene más o menos, en inglés se dice 8 trillones, en castellano yo creo que se dice 8 billones, ¿sí? ¿Ustedes creen que se va a ir de un mercado que tiene un potencial de subir, de generarle crecimiento de capital? No, o sea que si ellos abandonan, es como si abandonaran un barco que se está hundiendo. O sea, eso es lo que a mí me parece, porque ahora vamos a leer el texto, vamos a ver lo que ellos dicen, y además lo dicen de una forma muy elegante, muy politically correct, como para explicarnos sus pretextos, por qué se van, y como si estuvieran hablando de algo maravilloso también, que se van a otros mercados, que son los mercados emergentes, que es una forma de llamar a lo que otros llaman tercer mundo, ¿sí? Entonces, vamos a leer lo que nos dice el comunicado de BlackRock para que ustedes entiendan lo que ellos explican. Dice así, primero que el título dice, aprovechar la mega fuerza que está a punto de golpear a los inversores estadounidenses. O sea, ellos mismos ya dicen que hay una mega fuerza que está a punto de golpear a los inversores estadounidenses. ¿Y cómo lo explican? Dicen, cada vez más indicadores de actividad económica empiezan a verse en rojo. Un número cada vez mayor de ellos indican estrés significativo y alcanzan niveles no vistos desde la crisis financiera mundial, que se refieren al 2008, por supuesto. Ese es particularmente el caso de las partes de la economía más sensibles a las tasas de interés, como la vivienda, donde el impacto de las tasas de interés se ve primero. Los costos hipotecarios han aumentado a casi el 7%, su nivel más alto desde antes de la crisis financiera. Esto ha provocado una caída masiva de 25% en las ventas de viviendas nuevas, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. O sea, volvemos aquí al tema que yo les vengo hablando una y otra vez para que les entre en la cabeza, que es el arma de doble filo, que es el alza de tasas de interés de la Reserva Federal. Porque después de haber generado un entorno económico con interés casi cero y a veces hasta negativo, entonces todos se han endeudado, o sea, toda la economía depende de deuda, y cuando suben la tasa de interés en una barbaridad, porque desde 0 punto algo a 7%, a ver si ustedes saben analizar, quiero preguntarles cuánto por ciento ha subido la tasa de interés, digamos desde 0,25 hasta 7%. Pónganme abajo lo que ustedes piensan que es en porcentaje, o sea, si se dan cuenta de la monstruosidad. Entonces, es como si alguien hubiera tirado la primer ficha de, ¿no es cierto?, cuando se hacen con dominó todas esas grandes instalaciones, que se tira una ficha y empiezan a caerse fichas y empieza a ocurrir algo que es como una onda expansiva, ¿sí? Entonces, el arma de doble filo del alza de tasa de interés o baja a veces es lo que comienza a tirar abajo todo el castillo de naipes que es la economía inflada a base de deuda. Entonces, ellos mismos lo dicen aquí, o sea, esto no es no teoría de conspiración, no es una locura mía, no nada. Ya BlackRock, la gestora más grande del mundo de capitales, dice exactamente lo que yo les vengo diciendo hace casi 3 años. Entonces, continuemos con el texto. Por lo tanto, BlackRock se centra en
lo que mejor sabe hacer, aprovechar las megafuerzas. Muy bien, BlackRock, bravo. O sea, BlackRock va a hacer plata siempre. Por más que se vaya todo al diablo, ellos van a hacer plata también, porque les doy un detalle interesante. Hace unos días escuché a una mujer que admiro mucho, que se llama Caitlin Long. Es una mujer que es dueña de una empresa de gestión de capitales. Ella también invierte en Bitcoin y reconoce el increíble potencial de Bitcoin como tecnología a nivel financiero. Quiere abrir un banco y quiere abrir un ETF de Bitcoin, que ella dice que su ETF tendría a Bitcoin como subyacente y daría la posibilidad de que retires tu Bitcoin, lo cual yo creo, no sé por qué, mi intuición me dice que el ETF de BlackRock no te daría la posibilidad de retirar el Bitcoin. Tengo una intuición así, ¿sí? Pero esta mujer es una mujer muy recta, muy inteligente, yo realmente la admiro. ¿Y qué es lo que dijo ella hace poco? Que ella intentando recibir los permisos para abrir ese ETF, pidió una cita con Jerome Powell, ni más ni menos, porque ¿qué es lo que vio ella? Que en la agenda de la Reserva Federal, que es pública, uno puede entrar y ver la agenda con quién se junta, y Larry Fink tiene citas de 1 hora o más con Jerome Powell, pero a ella se la negaron. O sea, que este señor, cuando se junta con Jerome Powell, ¿de qué creen que habla? O sea, cuando dos personas se ven cara a cara, se pueden intercambiar información muy relevante al tema que él maneja, que es gestión de capitales. Entonces vemos que él tiene la puerta abierta con Jerome Powell, lo cual yo personalmente, mi opinión subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, es que eso no es ético. ¿Cómo puede ser que le den a un gerente de una gestora de capitales privada tiempo para hablar cara a cara, a puerta cerrada, con Jerome Powell, que es el presidente, el director de la Reserva Federal, que es el que maneja la tasa de interés, que es lo más importante en la economía mundial? O sea, aquí hay algo que a mí no me cuerda. Díganme qué piensan ustedes, si ustedes piensan que eso es algo ético, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que BlackRock ya nos dice felizmente que ellos van a hacer mucho dinero de esa mega fuerza que va a golpear a los inversores americanos, ¿ok? Continuamos. Dice así, resiliencia de los mercados emergentes. Vemos que los mercados emergentes soportan mejor la volatilidad y se benefician a medida que las cadenas de suministro se reestructuran. ¿Qué quiere decir volatilidad? Volatilidad quiere decir si de golpe colapsa el mercado, eso es volatilidad. O sea, ellos lo describen esto con un lenguaje muy politically correct, pero hablar de volatilidad es como que están diciendo que los mercados emergentes soportan mejor los desastres, las grandes crisis, y se benefician a medida que las cadenas de suministro se reestructuran. Y ahí tocamos otro tema del que yo vengo hablando sin parar hace 3 años, que son las famosas cadenas de suministro. ¿Y por qué los mercados emergentes soportan mejor una reestructuración de cadenas de suministro? Porque las cadenas de suministro sacan el suministro ¿de dónde? De ellos, de los mercados emergentes. Entonces, los que sufren son los clientes, los que reciben todos los suministros del mercado emergente, que es el tercer mundo. O sea, el tercer mundo es la fuente de todas las reservas naturales, incluyendo alimento, minerales, agua, petróleo, gas. Entonces, de ahí salen. Entonces, si se genera una catástrofe en la cadena de suministro o una crisis global, los que sufren, ¿quiénes son? Los que están al otro lado de la cadena, que no lo pueden recibir, o sea, el primer mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces ellos aquí nos lo dicen de una manera muy elegante, que ellos ven que como se viene una crisis tremenda en el hemisferio norte, el hemisferio sur va a soportarlo mejor. Es lo que nos está diciendo este señor Larry Fink, ¿sí? Seguimos. A continuación de la frase que dice, se benefician a medida que las cadenas de suministro se reestructuran, cambiamos nuestra preferencia de deuda de mercados emergentes a moneda fuerte desde moneda local. Contexto del mercado. Las acciones de los mercados desarrollados cayeron la semana pasada y los rendimientos de los bonos a largo plazo aumentaron a medida que los mercados se centraron en los desafíos fiscales de Estados Unidos.
vemos que los rendimientos a largo plazo aumentan más. O sea que cuando baja la bolsa suben los bonos porque es una especie de activo que se considera más seguro, sobre todo cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés al cielo, a las nubes, entonces la gente prefiere poner todo en los bonos y no en la bolsa. Eso es otro motivo por el cual la bolsa puede llegar a caer. Ahora BlackRock pone en contexto histórico todo lo que está pasando y nos da una clase de historia económica y dice, la actividad comercial entre naciones cayó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, antes de aumentar en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial a medida que la globalización tomó forma. O sea, ellos explican que la actividad comercial creció muchísimo luego de la Segunda Guerra Mundial porque empezó a generarse una globalización. Sin embargo, el comercio como porcentaje del Producto Interno Bruto Mundial se ha estancado desde la crisis financiera mundial de 2008, una señal de que la globalización está bajo presión. Vemos un mundo de fragmentación por delante. Están surgiendo bloques económicos y de defensa en competencia. Las naciones multialineadas están destinadas a crecer en poder e influencia y esperamos que muchos de los principales mercados emergentes caigan en este campo. A medida que se desarrolla la fragmentación global, los países y las empresas están dando cada vez más prioridad a la seguridad y la resiliencia a través de subsidios industriales, controles de exportación y otras herramientas, por encima de la máxima eficiencia. Vemos que este cambio en las prioridades acelera la reconfiguración de las cadenas de suministro a medida que las naciones buscan acercar la producción a casa. En nuestra opinión, esto favorece a algunos mercados emergentes seleccionados. Vamos a traducir lo que nos dice Larry Fink junto con sus asesores, que bueno, son los que han escrito esto, y es que bueno, van a haber problemas en las cadenas de suministro y hay una prioridad en traer la producción a casa. Claro, porque después de que toda la producción se centró en la China y luego vimos lo que pasó cuando se cerraron las economías mundiales, cómo sufrió todo el occidente por no tener el acceso a los bienes de la China, entonces hay una prioridad en traer la producción a casa. Pero ¿a qué casa? Esa es la pregunta, porque para producir en casa tenés que tener varias cosas. Tenés que tener primero materia prima y luego mano de obra. Y eso es lo que tenía China. Y lo que sí podemos decir aquí con claridad es que el tercer mundo tiene eso más que el primero, sin lugar a dudas. Y aquí viene el tema de BlackRock, que BlackRock quiere estar en el tercer mundo y quizás apoderarse de las empresas, o él lo dirá, invertir en ellas para tener en sus manos la producción de los mercados emergentes también, o sea, salir de los Estados Unidos y volcar el dinero en el tercer mundo. Y ahora vamos a hacer otra pregunta que haría un niño inocente, porque recientemente me aparecen unas noticias que hablan de que, por ejemplo, un país del tercer mundo muy rico, que es Argentina, que uno de los más grandes acreedores de la deuda externa argentina es ¿quién? BlackRock. Sí, señores, o sea, y yo me pregunto, ¿por qué la deuda externa argentina tiene que estar en una parte muy grande en las manos de una empresa privada norteamericana? Eso es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, un país no puede devolver su deuda? Las deudas tienen garantías y en el caso de los mercados emergentes, muchas veces las garantías son sus bienes naturales, sus recursos naturales. Entonces vemos que BlackRock ya nos está preparando a que va a empezar a comprar quizá toda la deuda del tercer mundo. ¿Por qué? Porque si no, no la pueden pagar, bueno, ya sabemos lo que va a pasar con los recursos naturales del tercer mundo. Entonces, mi querida audiencia, ¿qué podemos aprender de lo que nos está diciendo BlackRock? Y primero los invito a ustedes a ir al sitio de BlackRock y leer todo ese informe que ellos publican, porque esto no es invento mío, yo he traducido literal lo que ellos dicen. La conclusión es primero que existe un grave peligro en estar hoy en acciones en Estados Unidos, en Wall Street, porque nos lo dice el mismo Larry Fink, se están retirando y una empresa que maneja 8 trillones o 8 billones
si empieza a vender todo en Wall Street, eso puede generar un colapso de la bolsa americana. Y segundo, que, no sé, díganme ustedes, ¿qué les parece la idea de que BlackRock empiece a comprarse toda la deuda de los países de los mercados emergentes? Me gustaría mucho escuchar la opinión de ustedes. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Quería traerles esto porque lo están hablando economistas y analistas de muchos países, en muchos idiomas, de este hecho de que BlackRock se empieza a retirar del barco que es el mercado americano. Entonces los dejo por ahora. Primero, como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo y en directo, hablando de lo que pasa en el mundo con libertad de expresión. Los invito a unirse. Ahí pueden interactuar conmigo, hacerme preguntas, por supuesto, conocerme mucho mejor. Los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.